curso, en este caso de humanidades, ¿cierto? Me parece que ustedes lo que hacen es marcar asistencia, así que pues no olviden ese detalle importante. Y también una mención un tanto más administrativa, porque para hoy estamos desarrollando lo que viene a ser nuestra primera disciplina filosófica. Aquí estamos. Hoy venimos a hacer lo que es el trabajo desde la axiología. Ya, hoy nos situamos aquí, pero ¿no? Hay que recordar, me parece que ustedes tienen pronto una evaluación, ¿cierto? Ya, hay que recordar, si es que la otra semana es la evaluación, que no me van a tomar hasta axiología, sino van a agregarle el tema ¿no? siguiente, que viene a ser ética. Entonces consideren desde la semana 1 hasta la semana 12, ¿ya? Importante. Pero como siempre, previamente al desarrollo de nuestra clase, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un pequeño repaso para hablar de lo que viene a ser la anterior clase. ¿Qué hicimos la anterior clase? Cerramos todo historia de la filosofía. Y cerramos con la propuesta contemporánea, ¿cierto? ¿Quiénes estaban como filosofía contemporánea? Hablamos de los dos momentos de la propuesta de Wittgenstein, el Círculo de Viena, que tenía una mirada científica del mundo, por eso también les llamaban los neopositivistas, acuérdate del positivismo de Comte, va por la misma línea, no son contrastantes, sino que continúan con la propuesta de que lo verdadero va a ser aquello que puede evidenciarse a través de los hechos, a través de las experiencias, a través de lo empírico propiamente, porque empereia viene del término ¿no? latino, empereia, que significa experiencia, acción. Entonces, esto mencionó Comte, es lo único que corrobora tus enunciados científicos. Yo digo que algo es verdadero porque tengo un respaldo a través de una evidencia. Y si no, pues entra en el terreno de lo que puede ser un tanto complejo o podría acercarse a la metafísica. Y pues Comte no está de acuerdo con eso. Lo mismo va a pasar con el Círculo de Viena. No van a estar de acuerdo con esa propuesta, por eso se les llama neopositivistas y agregan un límite. Crean el famoso criterio de demarcación, recuerda que era el límite entre ciencias versus pseudociencias. ¿No? Partiendo de este detalle de que ¿puedo verificar mis enunciados científicos? ¿Sí o no? Ahora, vamos con el repaso, ¿qué les parece? Acuérdense de la propuesta de Wittgenstein. Yo menciono Wittgenstein y ustedes me dicen ¿cuál es el tema que estudiaba? Conocimiento, lenguaje. Lenguaje. Perfecto, muy bien, gracias Freddy. Lenguaje. Es por eso que a Wittgenstein se le considera dentro de la filosofía analítica, que significa la filosofía encargada del estudio de la claridad del lenguaje. Por tanto, la filosofía no es otra cosa que una actividad. Servimos los filósofos para corregir los usos incorrectos del lenguaje, no a nivel de las reglas, porque eso es hacer metalenguaje, sino para saber ¿y cuál fue la función del lenguaje? ¿Describir el mundo o comunicar? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a ver con Wittgenstein? Es por eso que dentro de su teoría a Wittgenstein se le reconoce en dos momentos. El primer Wittgenstein es el momento en que él afirma que el lenguaje, ¿qué función tiene? Bueno, el lenguaje no tiene otra función más que representar los hechos del mundo, figurarlos, nombrarlos, si quieres dile, o describirlos. ¿Qué hay a tu alrededor? Tal cosa. Ah, entonces estás usando la primera función wittgensteiniana. Estás considerando que tu lenguaje representa el mundo. Perfecto. Y por tanto también se le conoce como la teoría del isomorfismo, porque el lenguaje y el mundo tienen una misma forma. Morfo o morfé viene del término forma, iso, que pues hay una similitud en este caso.
y solo existen lenguaje o, como nos dice Wittgenstein, proposiciones de la descripción de un hecho. Si no hay hecho, no hay proposición. Por tanto, el lenguaje determina los límites de lo que se puede describir. Pero si hay un hecho y no entra en el lenguaje, ¿será realmente un hecho o no corresponderá a algo que se evidencia con la experiencia? Quizás no. Entonces no entra en el lenguaje. En el lenguaje, el criterio que debes tener es que todo lo que se pueda describir pueda ser evidenciado, para que luego digas que una oración es verdadera o falsa, ¿recuerdas? Por eso, si yo digo, ¿no? Bueno, al costado tengo a mi mascota, que a veces seguro la han escuchado, ¿no? En este caso, mi chihuahua está sentado al lado. Es una oración que representa lo real, tiene sentido y en este caso es verdadera, ¿no? Y si yo dijese, pues no, no sé las razas de los perritos, pero menciono otra y digo, está sentado a mi costado, sería falso, porque él no, pues es un chihuahua, es muy pequeñito, ¿cierto? Pero sea verdadero o falso, siempre estoy representando lo real. Si yo digo, ¿no? En este caso, hoy que te he visto, el cielo me ha sonreído. Pues eso no es una oración, es un sinsentido, es una pseudo proposición. No creo que el cielo sonría. No puede ser ni verdadera ni falsa. No representa el mundo y no pasa por el criterio de que pueda describir un hecho. Por tanto, no es correcto para pronunciarse en el lenguaje. Cuando el lenguaje descubre sinsentidos, pues dice, solamente hay que saber que existen, pero no es correcto hablar de ellos. Solo es correcto hablar de las oraciones que representan el mundo. Acuérdate, representan los hechos, limitan el mundo. Y en el segundo Wittgenstein, en cambio, pues Wittgenstein se corrige. Por eso aparece el segundo momento, el momento de la utilidad, de la practicidad, de las herramientas. El lenguaje sigue aclarando los malos entendidos del lenguaje, la filosofía sigue aclarando los malos entendidos del lenguaje. Sigue siendo una actividad, pero, en cambio, se da cuenta que nunca el lenguaje tuvo una función descriptiva, crítica. El lenguaje tiene muchas funciones. Eso creo que ustedes lo saben. Función apelativa, ¿no? Una función incluso que va más allá del ámbito descriptivo y es emocional, un ámbito irónico, No, ¿sí? Digamos así. El ámbito de, en este caso, la súplica. ¿Qué significan eso? Distintas funciones del lenguaje, pero que se pueden comprender porque están desde un punto de vista de los juegos del lenguaje. Entonces, profe, cuando estoy haciendo un mal uso es porque no he entendido las reglas de este juego, claro. Si alguien no comprende lo que yo digo, es que quizás no está en tu juego de lenguaje. Un juego de lenguaje significan los distintos usos y variaciones de los significados de las palabras. Una misma palabra puede tener distintos usos. Su profesor mencionó el término empírico. Yo acabo de mencionar también empírico. Empírico, en el sentido coloquial, significa el aprendizaje basado solamente en la experiencia ausente de teoría. Desde el punto de vista filosófico, significa el fundamento de un conocimiento. ¿Se acuerdan de David Hume? Solo hay conocimiento si hay impresión del mundo. Una impresión es una experiencia. Dos significados, ¿cierto? Uno, que significa sé algo sin fundamento. Y en otro significado, es la base del conocimiento. Es la base sensorial del mundo. Distintos significados. ¿Pero por qué cobran distintos significados? Porque se encuentran en juegos distintos del lenguaje. Del mismo término, en Perella, viene el término pericia, que significa habilidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que la palabra ha ido cambiando en el tiempo, ha ido mutando y por tanto ha dado como resultado distintos usos determinados por el contexto donde los vayas a considerar. Por eso, en cada juego del lenguaje hay reglas y las reglas te dicen si está bien o está mal usado.
¿Mm? Ahí vamos a resolver las primeras preguntas de Wittgenstein. Voy con estas preguntas. El primer Wittgenstein pregunta, ¿qué afirma? El objetivo de la filosofía es el esclarecimiento de los problemas del lenguaje. ¿Por eso hay que considerar a la filosofía como especulación? No. Especulación son hipótesis. Ciencia, no, todavía no se acerca a eso. Reflexión, tampoco. A ver, ¿qué sería la filosofía? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Teoría? Un poquito más. Si tiene que cambiar constantemente, tiene que adaptarse. Actividad. Sí, exacto. Es una actividad. No puede basarse solo en teoría. Si se basa solo en teoría, entonces no podríamos hablar de muchas formas de adaptarse al lenguaje y darse cuenta. Porque diría, ah, no, se cumple la teoría. No, 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 acá no hay teoría. Acá hay notar cómo se están usando las palabras, ¿no? Entonces es una actividad. Según Wittgenstein, los enunciados, mira, lee aquí, el libro está encima de la computadora. Segundo enunciado, Satanás tiene alas y cola. ¿Qué son respectivamente? A ver, pseudoproposición la primera, no, pues, si está describiendo algo, no es ¿La pseudoproposición. D? Proposición la primera y Satanás tiene alas y cola, correcto, ahí sí es una pseudoproposición, es un sinsentido, ¿no? No describe nada. Wittgenstein considera que el mundo, acuérdate, el mundo está hecho de qué? Está constituido de qué? ¿El lenguaje? Un poquito más, un poquito más. ¿El lenguaje qué describe? Ajá, ahí escuché. Hechos, exacto. El mundo hecho de hechos, el lenguaje construido de proposiciones. Y solo hay, y existe, acuérdate para el primero, ¿eh? Una proposición si hay un hecho. No hay proposición si no hay hechos. Por eso en las ciencias, ¿no? Que es el del primer Wittgenstein, tú tienes confianza de que estás hablando del mundo, que toda la teoría que aprendes está refiriéndose al mundo. ¿Por qué? Porque se supone que está cumpliendo esta función. Ha descrito la realidad, no se está basando en especulaciones. Siguiente, a ver. Para el segundo Wittgenstein, podemos afirmar que el lenguaje tiene un carácter cambiante, dinámico. ¿Por qué es inteligible? No. ¿Por qué es inalterable? No, pues no sería dinámico. ¿Por qué usa proposiciones? No. A ver, no es la A, no es la D, no es la B. ¿Sus significados cambian? La E. Exacto, muy bien, porque sus significados cambian de acuerdo a los juegos del lenguaje. ¿Cierto? Ya. Vamos con el Círculo de Viena. El Círculo de Viena nos presentó a un Rudolf Carnap que nos hizo mención del fisicalismo. Y acuérdate, el fisicalismo es como el primer Wittgenstein. Solo describe, ¿no? En este caso, el lenguaje de la ciencia, aquellos objetos espaciotemporales. Pues que si no los tengo, no, no los va a describir, ¿no? Entonces, el lenguaje ordinario es ajeno a no cometer ambigüedades. Evitémoslo. Usemos solo el lenguaje de la física como un lenguaje correcto para las ciencias. Eso afirma el Círculo de Viena en palabras de Carnap. ¿Qué más agrega el Círculo de Viena? El método correcto para investigar es la inducción, porque te permite verificar caso por caso. Luego de esa verificación, debes saber que tus mismas hipótesis y teorías, una vez contrastadas con la realidad, deberían funcionar. De hecho, profe, si no, no son teorías. Ya, pero eso lo dice el Círculo de Viena. Las teorías constantemente se verifican en la acción que tienen en la realidad, en que han predicho cómo funcionaría. Eso dice el Círculo de Viena, es el criterio de demarcación. Las ciencias que puedan hacer esto se llaman ciencias. Y las que no puedan verificar sus enunciados, pseudociencias. No le gusta esto a Popper. ¿Recuerdan? Porque Popper dice, está mal. Estamos trabajando como si las teorías fuesen inalterables, si los paradigmas científicos no se sometiesen al cambio también. Y sí, sí se han sometido al cambio. Es por eso que Popper propone un nuevo método para encontrar quiénes se llamarían ciencias. Las ciencias trabajan con el nuevo método de Popper, llamado hipotético deductivo. Significa partir partir la investigación, es decir, iniciar la investigación
con una hipótesis, con una conjetura, que luego debe ser no verificada, nunca verificada, sino falsada con un contraejemplo. El fin es que la hipótesis sepa resolver esto, ¿no? O la teoría. Si es que no sabe resolver o no quiere aceptar la idea de que sea criticada, está cayendo en el dogma, está cayendo en la propuesta de que es única. Y ninguna teoría está escrita sobre piedra, ¿no? Entonces, por eso es que Popper dice, eso sería el verdadero trabajo de las ciencias, falsar sus propias propuestas a través de contraejemplos. Si responde a ellos, que se quede, ciencia. Y si no, y ni siquiera deja esto, entonces está convirtiéndose en un dogma. Se cierra en ella misma y pues no debería considerarse como ciencia. Listo, respondemos las preguntas de acá. ¿Qué actitud adoptan los miembros del Círculo de Viena contra el conocimiento que no se puede verificar? No les gusta el Círculo de Viena, el conocimiento que no puede ser verificado, ¿no? Entonces no le creen, tienen una mirada escéptica, es decir, dudan. El fisicalismo sostiene que el conocimiento científico parte de ¿qué? A ver, el fisicalismo, el lenguaje de Carnap y el Círculo de Viena. El conocimiento parte de la observación, pues. Porque es necesariamente un objeto espacio-temporal. Del planteamiento epistemológico de Popper, podemos afirmar que la ciencia, espacio, tiene ¿no? O podrá tener un conocimiento de qué tipo. Las ciencias, según Popper, podrán tener un conocimiento de qué tipo, de la realidad. En cambio, ¿no? A ver, ¿cómo sería el conocimiento? Casi siempre no. Nunca inexacto tampoco. Nunca inexacto tampoco. A ver, no es la A, no es la B, ni es la C. ¿Cómo sería, según Popper, la ciencia? ¿Mm? ¿Qué me dicen ahí? Según Popper, la ciencia, ¿qué no podrá tener de la realidad? Nunca podrá tener un conocimiento exacto de la realidad. Sí, en cambio, ¿cómo sería? No es la A, no es la B, no es la C. La E. Exacto, aproximativo. Profesora, ¿por qué? Recuerda que Popper habla de falsar luego las teorías. Si se establecieran de aquí para 100 años más como únicas, entonces no sería pues un conocimiento real, dice Popper, ¿no? Esa es la propuesta, porque deben saber que sus propuestas son falibles, es decir, sometidas a un cambio. De acuerdo con la epistemología de Popper, los enunciados dogmáticos de las pseudociencias, a ver, las pseudociencias no permiten plantearse que los enunciados que no someten a crítica sus propias teorías, a ver, que no aceptan las pseudociencias y que Popper dijo tienen que aceptarlo porque si no vamos por mal camino. Ejemplos, no, pues ejemplo tampoco, no es la A, no es la D. Que no aceptan estas pseudociencias. Modelo tampoco. ¿Mm? ¿Qué me dicen por ahí? La B. Exacto, las pseudociencias no quieren que les critiquen, por eso no aceptan contraejemplos. Al no aceptar contraejemplos, se les considera que no son enunciados científicos. Muy bien, no duden, chicos, no duden, vamos, que estamos por muy buen camino. ¿Mm? Ahí he compartido las claves de aquellas preguntas que no hemos podido resolver, que han sido muy poquitas. Ahora vamos con nuestra semana de hoy. Es súper fácil, ¿ya? Ajá, aquí está. Tenemos como semana de primera disciplina filosófica a la axiología. Axio y logos. ¿Qué vamos a estudiar de la propuesta axiológica? Al valor. ¿Por qué? Porque axio en griego significa valioso.
Cuidado con pensar que valioso es porque es positivo. No, sino porque de alguna manera está generando en ti que lo valores. Puedes valorarlo de manera negativa y decir, ay, qué aburrido. Ya, pero estás valorando. O no, de verdad es que no preferiría ese, ¿no? Esa bebida o ese plato de comida. También lo estás valorando de manera negativa, ¿no? O no me cae tal persona. También estás valorando o estimando, pero de manera negativa. Entonces quiere decir que las valoraciones significan ponerse desde un juicio en donde algo te está generando una estima, no necesariamente positiva, también puede ser negativa, pero ya hay una reacción, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, no solo es una descripción. Eso estudia la axiología. Un detalle más, cuidado con decir que los valores de la axiología son justicia, solidaridad, respeto, no. La axiología estudia los valores en general. Por ejemplo, yo puedo decir un contrato provechoso o lucrativo. No me estoy refiriendo a la ética, estoy hablando de economía. O estoy diciendo también, el agua es sumamente más saludable frente a un vaso de gaseosa. Y ahí también estoy haciendo valoraciones, pero del tipo vitales. Entonces, la axiología habla de los distintos tipos de valor, vitales, políticos, teóricos, éticos, religiosos. La axiología es el conjunto mayor y la ética es un subconjunto nada más. Que siempre valoramos el mundo, claro, somos sujetos valorativos. Venimos al mundo y lo primero que mostramos a quien nos va a cuidar es agrado. Aunque no tenemos ni conciencia del mundo, ya estamos valorándolo, porque es así como nos relacionamos con él. Entonces la axiología quiere entender precisamente qué son estos valores, ¿no? ¿Cuál es su clasificación y de dónde nace? Por ejemplo, preguntas que se hace la axiología. ¿Qué es el valor? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué tipo de valores existen? Mire, por ejemplo, en las redes sociales explota esta idea de que siempre valoramos. Claro, pues, el sujeto, el ser humano es un ser valorante. Cuando algo va bien, un like. Cuando algo no, dislike. O una opinión. Siempre hay valoraciones de las cosas, ¿no? Vamos con una primera definición del valor. Súper fácil. A ver, cuando yo hago una valoración, ¿no? Como por ejemplo, este es un fondo de pantalla que parece lo han extraído de Netflix. Clásico, ¿no? Ves una película y le das unas estrellitas. Sí, las recomiendo, no. O una serie. Claro, pues, hay una valoración. Ahora, ¿pero qué es el valor? Vamos a definirlo, como les dije, desde una primera definición. Profesora, ¿por qué dice primera? Porque voy a mostrar luego 7 más. 7 definiciones más. Pero voy con una primera. La valoración, o el valor, mejor dicho, es una cualidad que tú le atribuyes a las cosas. Quiere decir que las cosas no tenían esta característica. Tú les agregaste. ¿Por qué? Imagínate, ¿no? Ves la película y a ti te pareció sumamente divertida. Genial. Y a tu compañero, no tanto. ¿Por qué? Porque no era que la película en sí es divertida, sino que tú le colocaste esa cualidad. Por eso se dice que le atribuyes. Ahora, cuando tú la valoras, se va a dar para estimarla positiva o negativamente. Puede ser cualquiera de las dos. Tu valoración a la película es correcta. Le doy 5 estrellas. Y tu amigo, no, una sola. ¿Los dos han valorado? Sí. Uno de manera positiva y el otro de manera negativa. Pero los dos han dado una perspectiva valorativa a una película. ¿El valor no es la misma cosa? Claro. Porque que yo diga la película es graciosa no significa que la alegría esté en la película. Yo puedo decir que también es gracioso mi compañero. Yo puedo decir que gracioso también es algo que vi en la calle. O es gracioso algo que yo hice y me reí. Lo divertido y gracioso está en diferentes cosas.
porque yo le coloqué esa característica. No se va con el objeto. Para otro no puede ser gracioso, ¿no? Para otro, ¿qué característica le puede dar? Aburrido. Le atribuyó esa característica. Entonces, cuando a alguien le dices, no, qué bello es tal lugar, la persona puede decir, sí, pues yo no encuentro nada de particular. Y tú dices, pero no entiendo por qué dice eso. Es que no estás pensando que tú colocas esa propuesta. ¿Mm? No está en el lugar mismo. A veces es difícil de entender esto, pero es una característica de los valores. Seguimos. Los valores nacen de lo que se llama la actitud valorativa del mundo. Y en cambio, las descripciones, el lenguaje, nace de la actitud contemplativa. Cuando yo digo, ¿no? Frente a mí está parada una persona. Ah, bueno, ¿qué estás haciendo? Estás contemplando y luego procedes a hacer una descripción. Yo digo, qué incómodo esta persona que está parada frente a mí. Ah, pues ya no estás observando, sino estás valorando. Y tu estima ha sido no a favor, sino en contra. Y por tanto resultó un juicio parcial. ¿Mm? Veamos el ejemplo que nos dan acá. Si decimos, esta clase me parece muy aburrida, ¿no? Seguro estás pensando en eso. ¿Qué estás diciendo? Un juicio parcial, porque estuviste en uno de los dos lados de la balanza. Si en cambio dices, la clase de filosofía dura 55 minutos, solamente estás mencionando una descripción. Por tanto, es un juicio neutral. A ver, si yo digo la frase, la clase dura unos 55 larguísimos e insoportables minutos. Miren, ¿ah? ¿Qué he hecho? ¿Valorar o contemplar? ¿Qué me dicen? La clase dura unos 55 larguísimos e insoportables, ¿no? Minutos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Valorando o contemplando? ¿Qué me dicen? ¿B o C? Yo he descrito, pero he agregado unos adjetivos. Claro, porque al decir larguísimos estoy teniendo una actitud irónica. Los minutos son minutos, ¿no? No es que se consideran más lentos o más rápidos. Claro, aunque hay una teoría filosófica que habla sobre la experiencia del tiempo, ¿no? Pero bueno, en su momento seguro la mencionaremos. Pero acá solamente son minutos, ¿no? Propiamente. No hay más ni menos, pero yo digo ese tono irónico para decir, ay, qué aburrida, pero no lo he dicho directamente. ¿Sí? Si yo mencionase, ¿no? En este caso simplemente el tiempo neutral. Si yo dijese un adjetivo valorativo. ¿Sí? Diferencias, ¿ah? Ahora, voy a dejar esto aquí. Me voy a ir a las características del valor. ¿Por qué? Porque tienes que entender sí o sí esta parte, porque es la que más preguntan en el examen. Justo terminando esto, vamos a hacer el repaso de la semana 3 y 4. Como la clase anterior hicimos de 1 y 2, entonces ya vas a ir nivelándote. Porque como ya viene tu práctica y en el parcial también te están considerando 2 preguntas de filosofía, entonces ya estás, ¿no?, con la información más fresca. ¿Sí? A ver, características del valor. Primera, los valores siempre aparecen de forma polar. ¿Qué significa? Que todos tienen su opuesto. Para alguien le parece agradable y para otro le parecen desagradable. ¿Me gusta el helado de chocolate? No me gusta el helado de chocolate. Una u otra. ¿Sí? Jerárquica. ¿Qué significa? Que los valores se presentan en preferencias. Prefiero quedarme hoy en la noche y estudiar, aunque es viernes, a salir con mis amigos. Un detalle, cuando te viene una pregunta y aparece el término preferir, preferencia, directamente es una jerarquía, porque uno de los elementos desaparece. Uno queda crucial y el otro queda en muy bajo plano. ¿Sí? Ya ha venido una pregunta así y confunden jerarquía con la última característica,
gradualidad. Digamos así, pero siempre, siempre va a quedar uno más notorio, ¿no? Él prefirió, digamos, los estudios de ingeniería frente, ¿no? Entonces ahí estás diciendo preferencia total a algo. En gradualidad, no desaparecen. Hay dos o más objetos, se valoran, pero uno está mostrando notoriedad y los otros un poco menos, pero no desaparecen. Si en cambio desaparece el último, el segundo, a casi nada, entonces es jerarquía, porque dominó uno. En gradualidad solo se mostró una intensidad frente a algo. Porque a veces vienen esas preguntas y confunden mucho esto de acá. ¿Cómo hayas jerarquía? El término prefiero. ¿Cómo hayas una gradualidad? Trata de ubicar los adverbios más, menos, en este caso, porque están indicando intensidades. ¿Ya? ¿Ya ha venido esa pregunta? Entonces, importante que me haya detenido en esto. Por ejemplo, ¿no? Tengo sabor de 2 helados. Yo prefiero más el sabor de lúcuma, en este caso, frente al de vainilla. Jerarquía. Tengo vainilla y nuevamente lúcuma. Quisiera una mayor cantidad de lúcuma, ¿no? Quisiera una mayor cantidad de lúcuma y un poco de vainilla. Estoy ahí generando una gradualidad. No desaparecí el segundo. En cambio, en el primero prefiero. Entonces estoy desapareciendo el segundo. Mucho cuidado con esa pregunta. En el Perú tenemos un representante respecto de la propuesta de la axiología. En este caso tenemos a Augusto Salazar Bonti, que es hermano de Sebastián Salazar Bonti, que en literatura seguro lo han mencionado, porque es el escritor de Lima la Horrible. Augusto, filósofo, consideró una clasificación de los valores diciendo, por ejemplo, que variaban de acuerdo al objeto al cual te referías. ¿Te quieres referir a una teoría? Entonces, usa valores del tipo cognoscitivos. Una teoría es verosímil o inverosímil, precisa, rigurosa o imprecisa. ¿Te quieres referir a, ¿no?, actos sagrados, religiosos? Perfecto. Usa términos como la piedad, lo sagrado propiamente, lo profano. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto. Quisieras referirte a términos, ¿no?, económicos, pues usa valoraciones como lo lucrativo, lo provechoso, lo útil, porque son valores propios de esta área. De esa manera, Salazar está ordenando nuestras valoraciones para evitar también confusiones. Él sigue esta propuesta desde el alemán Max Scheler y es considerado uno de los mayores representantes a nivel de Sudamérica en esta área. Y también, me parece que este mes, se han publicado sus últimos estudios sobre el primer Wittgenstein. Así que es muy interesante la propuesta de Salazar, ¿no? Listo, dejamos aquí sobre la clasificación de los valores y nos vamos a la última parte de la clase, las teorías axiológicas. Estas significan de dónde nacen los valores, nada más. ¿Se acuerdan que mencioné una primera definición? El valor es la cualidad que yo le atribuyo a algo, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a mi perrito, qué tierno perrito. No necesariamente para todos va a ser tierno, ¿no? Porque, bueno, con los desconocidos es un poco agresivo. Entonces, ¿qué significa? Que yo le puse esa consideración, le dije, qué tierno. Pero otro que lo ve diría, no, qué incómodo, ¿no? Qué fiera. Pero él mismo no tiene esa característica, sino yo se la di. Primera definición. Pero ahora vamos a ver, según las teorías axiológicas, 7, que se dividen primero en 2 grandes grupos y luego se agregan otras 3. Las primeras se les va a llamar las teorías objetivistas, las segundas subjetivistas, porque dependen de la persona, y las últimas se les llama alternativas. Son 7, mira.
¿Por qué alternativas? Porque no entran en la anterior clasificación. No son dependientes del sujeto, no son dependientes del objeto, pero también son teorías sobre el origen de los valores. Vamos a ir con esto, ¿ya? Primero, según el objetivismo, algo es valioso independiente a la valoración de las personas. ¿Qué significa esto? Que el valor ya se encuentra en el objeto, en la persona misma, que va a ser valorada, o la situación. Más allá de que tú lo veas o no, es como la película, ¿no? Todos van a captar que la película es graciosa. No importando que a algunos no les guste, no, esa película ya tiene esa característica. Ahora, el siguiente paso es que tú reconozcas que lo tiene. Según esta teoría objetivista, existen dos propuestas: naturalista de Aristóteles y idealismo objetivo de Platón. A ver, quiero que recuerden a Platón. Haz memoria de Platón, ¿ya? Según Platón, había uno o dos mundos. Exacto, muy bien, gracias, Freddy. Habían dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo en el que nosotros habitamos. ¿Cómo se le llamaba? A ver, aprovechamos para hacer repasito, así como que el mundo de las ideas, el mundo de las cosas, de los conceptos, el mundo de las matemáticas, el mundo de lo perfecto y el mundo de lo imperfecto, de lo cambiante, de los sentidos. ¿Cómo se le llamaba? Uno es el mundo inteligible y el otro es el mundo sensible. Más fácil todavía, se han acordado del más complejo y se han olvidado del más sencillo. El mundo inteligible de las ideas es el de los conceptos. Y el mundo sensible es el que tú, yo y todos los que estamos en el aula virtual habitamos. ¿Sí? El mundo que está lleno ahorita de COVID. Ese es nuestro mundo sensible. ¿Sí? Ahora, Platón dice que el mundo de las ideas es el verdadero, porque es el mundo de los conceptos. Si tú quieres entender algo, tú dices un concepto. Entonces Platón decía, exacto, una copia mal hecha, claro, porque en realidad siempre estaba cambiando. Por eso, si tú querías entender a un objeto como era una copia, tenías que irte al original. Y el original era solo una idea. Ahora, lo mismo ocurre con los valores. Cuando yo valoro algo, estoy valorando el objeto. Pero ¿y el valor en dónde estará? Arriba, en el mundo de las ideas. Entonces, desde el idealismo objetivo, los valores aparecen cuando alguien te ayuda. ¿Quién? Un objeto. Por eso se dice que para captar los valores, yo tengo que tener ahí una ayudita, un vehículo, ¿no? Algo así como, por ejemplo, la información a nivel de las neuronas se transmite gracias a, ¿no?, una parte de ellas, ¿no? Gracias a esta partecita hay una transmisión de neurona a neurona. Si no hay esta partecita, seguro ustedes se acuerdan, se llama el axón, no hay comunicación entre ellas. Ya, es lo mismo. Yo no puedo captar la información del mundo de las ideas si es que no tengo un vehículo que me ayude. ¿Quién sería? ¿Un objeto? ¿Una experiencia? ¿O una persona? Cuando veo a esa persona, me parece la belleza misma. Claro, pero no lo es. Pero te ha ayudado, gracias a que ella ha aparecido, a captar esta idea que se encuentra en el mundo de las ideas. Ella sería el vehículo para captar, ¿no? Eso se llama intuición emocional, digamos así. Ahora, ¿qué más podemos observar? Entonces, es por eso que los valores, afirma Platón, ya existen antes que existen nuestras valoraciones. Porque las personas venimos después. El mundo de las ideas, acuérdate, siempre existió, es eterno. Por tanto, los valores son a priori a tu experiencia. Tú solamente los captas. Y a veces no los captas, claro, pero están ahí esperando con diferentes vehículos a que sean captados. Hay otra teoría, la teoría del naturalismo. Según esta propuesta, los valores no se captan como ideas, sino que al contrario son características de las cosas. A ver, una característica esencial de un gato.
Si no es esa característica, no es gato. Piensa en cualquier característica. Y ahora piensa que esa característica que lo hace ser gato, la pierde. Entonces ya no es gato. Ah. Lo mismo pasa con el naturalismo. Tú dices, ¿no? El celular que tengo es muy útil, por eso lo aprecio, pero con el tiempo ya no te sirve tanto. Es lento, no te permite hacer las actividades que antes hacías y entonces estás queriendo cambiarlo. Claro, ¿qué pasó con el celular? Perdió la característica que hacía que lo valoraras. Por tanto, el naturalismo dice, los valores están en el objeto como algo, ¿no?, que es una característica esencial a ellos. Si se pierde esta característica, se pierde el valor. Si hay una pintura valiosísima, pues piensa en la Gioconda, en el Museo Louvre, en París. Y tiene la característica que es, ¿no?, en este caso, hecha, ¿no?, por un grande de la época renacentista. Imagínate que esa característica la pierda, que descubran que fue una copia, que no fue su autor él. ¿Seguirá siendo valiosa la Gioconda? No, pues ya no la hizo Leonardo. Entonces, es una copia, por tanto, no es valiosa. ¿Ven? El naturalismo dice, los valores son características, el idealismo objetivo dice, los valores eran ideas y alguien me ayudó a captarlos. Pero, ¿dependen de nosotros, de los sujetos? No, ya estaban ahí los valores. El problema es cómo nos acercamos a ellos. El subjetivismo, en cambio, dice que los valores existen a partir de que nosotros valoramos algo, pero por dos criterios, nada más. El primero, yo digo, algo es valioso porque me genera placer. Mi valoración es guiada por el placer, el agrado, la felicidad que algo me causa. Si no, entonces no. Yo fui, por ejemplo, a un café y no fui a Starbucks porque preferí, ¿no? Tuve una preferencia por la experiencia de ese lugar frente al Starbucks. Entonces mi valoración fue meramente placentera. Quizás la calidad en el otro lugar era mejor, pero yo lo dejé en segundo plano. Lo más importante para mí fue la experiencia placentera de ese otro lugar. Entonces tuve una valoración hedonista, porque en griego, hedone significa placer. ¿Cuál es el otro criterio para que también valores? La utilidad. Según esta teoría de Jeremías Bentham y John Stuart Mill, algo es valioso si genera el beneficio o la utilidad a la mayor cantidad de personas. La vacuna, desde el utilitarismo, ¿sería valiosa? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Ya, yo no estoy diciendo eh, de un laboratorio en especial, claro, ¿no? Sea AstraZeneca, sea Sinopharm, sea Pfizer, sea Sputnik, ¿no? Y ya no recuerdo las otras que han salido. Pero, sea cual sea, ya, sea cual sea, son valiosas porque están generando una utilidad o un beneficio que es la protección contra este virus, no a una población pequeña, sino a una población amplia. Eso también es otro criterio. Los sujetos valoramos en tanto nos beneficia de manera amplia, ¿no? A muchas personas. Y terminamos con las últimas tres. Facilitas, ¿ah? Las teorías axiológicas alternativas, porque no entran en esta clasificación anterior. No encajan exactito. La primera es el socioculturalismo de Herbert Marcuse. Según esta teoría, los valores dependen del contexto o la coyuntura en la que viven las personas. Piensan en las generaciones. Me parece que tu generación, que eres bastante joven, eres un centennial, ¿cierto? Bueno, algunos erróneamente le dicen la generación TikTok. No, yo no creo eso, ¿no? Pero se le conoce como generación centennial. Luego están los millennials, la generación X, la generación Y, la generación Z, la generación baby boomers. Son generaciones marcadas por los contextos históricos, sociales, investigaciones, ¿no? Temas políticos, interacción con la naturaleza, que ha ido pasando de manera distinta en diferentes años, ¿no? La generación perdida. Ahora,
Por ejemplo, vean los gustos musicales. Piensa en la generación de los 60, que es la generación de los baby boomers. Se le decía el boom de la natalidad, que es la generación de los abuelos, porque en esta generación hubo pues una natalidad, una tasa de natalidad así, ¿no? Las familias tenían 8, 9 hijos y era común. Compara a las familias de ahora, ¿no? Es muy raro encontrar esa cantidad. En ese tiempo era común porque la guerra había dejado en depresión a las personas y se decía pues que rápidamente iban a fallecer y por eso mejor era tener hijos para quedarse con algunos, ¿no? Es un pensamiento medio extraño, pero eso se dio. Entonces, esa generación tenía unos gustos, 60, un tipo de música. La música de ahora se parece un poco siquiera a esos gustos, no tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la cultura, la sociedad, la que ha hecho que se le asigne un valor distinto de acuerdo al contexto. Pues yo no creo que entre como que muy sonado, pues no sé, no sé, no me acuerdo los nombres, ¿no? Ayer estaba, me parece que hay un chico que se llama Camilo y la hija de Montaner, me acuerdo, Eva Luna. No creo que si ellos viajaran en el tiempo y fueran en los 60, los escucharía nadie. Porque es un cambio total, ¿no? De gustos musicales, por ejemplo. Ah, su hijo, claro, ¿no? Las redes sociales están saturadas de esa información. Vamos a negarnos. Claro. Ahí está, la cultura es muy dominante, ¿no? Sí, bueno, es un nombre neutral, eso es lo que mencionaban, claro. En cambio, por ejemplo, el padre de ella, ¿no? ¡Wow! Toda una generación lo reconoce. Incluso él estuvo acá en el Perú viviendo un tiempo, ¿no? Entonces, ahí está. Cultura, influencia, ¿no? Influencia en la valoración. El relacionismo, por ejemplo, ahí se están muy bien enterados, ¿no? De Riccieri Frondizi, afirma que los valores a Camilo su bigote. Aunque yo soy de la generación del Camilo anterior, que seguro no sé si ustedes lo conozcan. ¿No? Soy de esa generación que tenía otro Camilo. A ver, pregúntenle a sus padres quién era ese Camilo. Claro, era un Camilo, ¿no? Muy bien. Este otro autor, claro, Milo Sexto, pues, exacto. Dice que los valores aparecen justamente luego de que hay un contacto, ahí se ríe Freddy, entre el sujeto, el objeto, la experiencia, ¿no? O otra persona. Entonces los valores no son a priori. Esta teoría criticaría al idealismo objetivo de Platón, que decía que los valores ya existían como ideas, necesitabas un vehículo para llegar a ellas, ¿no? No. Riccieri Frondizi afirma que los valores solo surgen a partir de que hay contacto entre el objeto y el sujeto. Y si no, pues no aparece. Él es argentino, por ejemplo. Tenemos ahí otro filósofo sudamericano. Y el último, Alfred Ayer, menciona que finalmente los valores no existen y que solamente esto debió haber quedado como un proceso emocional, una captación de esa forma del mundo, ¿no? Es decir, algo psicológico. Y realmente no podemos hablar de valoraciones de algo positivo, negativo, de algo profano, de algo injusto, de algo moralmente correcto, no, porque finalmente tú no tienes evidencias tangibles, empíricas, para demostrar que existe la justicia. Dice, ah, ya, ese es un valor ético. ¿Y en dónde está? ¿Cómo es? ¿Podemos medirla? ¿Someter a una experiencia? ¿Considerar variables para saber cuánta más o menos justicia hay? No, no. Entonces, ellos, en este caso los emotivistas, estuvieron influenciados mucho por David Hume y por tanto, para ellos no existen los valores porque no es posible verificar sus afirmaciones como verdaderas o falsas y desaparecen toda esta disciplina. Listo, quedamos ahí. Acuérdate que hemos visto las valoraciones, sus orígenes, ¿no? No existen, aparecen con el contacto del sujeto, influencia la cultura, el sujeto valora por el placer o por la utilidad, o finalmente también existen los valores porque es una característica del objeto
como la música, por ejemplo, o porque la música nos ayudaría a captar esta idea. Y no te olvides de las características de los valores tan importantes. La polaridad, ¿no? Cada valor con su opuesto, la jerarquía, la preferencia, y la gradualidad, la intensidad entre el más o el menos. Dejo de mencionar esto. Nos vamos al repaso. Repaso, no reposo. ¿Ah? Estos minutos que nos quedan deben ser importantísimos para ti. A ver, tenemos al periodo antropológico, que es el segundo momento de la filosofía. Antropo significa ser humano. Acuérdate, si te preguntan algo en referencia a la antigüedad y el estudio de las virtudes, que son los valores, tiene que ver con el periodo antropológico. ¿Ya? Dentro del periodo antropológico, que los filósofos se enfocan a estudiar a las personas, encuentras a los sofistas y encuentras a Sócrates. Los sofistas afirman que nada es verdadero, nada es absoluto, nada es universal, sino todo es relativo y depende del grupo en que se diga. Sócrates no cree en eso, afirma que sí existe el conocimiento absoluto, verdadero, y en este caso se puede llegar a él a través de su método, el método del diálogo. Siempre acuérdate, Sócrates dialogando en el ágora. No hay un lugar fijo, sino con las personas en general. Pero a Sócrates le interesa el tema de la ética. Por tanto, le interesaban los valores únicos éticos. La verdadera justicia, la de verdadera solidaridad, la verdadera bondad. Y por tanto, él afirma que estos valores que existen absolutos no se enseñan, sino vienen contigo innatos en tu alma. ¿Cómo salen? Con el método. Acuérdate, conócete a ti mismo a través de la mayéutica y conocerás los valores. ¿Qué más tenemos? En el periodo tercero ontológico o el periodo de los grandes sistemas. ¿Quiénes estaban ahí? Platón. ¿De qué hablaba Platón? De los dos mundos que muy bien me mencionaste. ¿De qué más habló Platón? Que toda persona viene al mundo con tres partes en su alma: racional, irascible y conscupiscible. Cada una de ellas se encarga de controlar una parte del cuerpo. Exacto. Ah, muy bien. Adicional a eso, que controlan las partes del cuerpo, hay que moderarlas, porque el hombre nace con tendencias al desenfreno, digamos así. ¿Cómo moderamos cada una de estas partes? Con una virtud. Mira, en griego se decía virtud, en la modernidad se llaman valores, pero son lo mismo, ¿ya? A veces van a decir, profe, ¿a qué se refiere virtud? ¿Ser bueno? No. Virtud son valores en general, pero se decía en la antigüedad. Entonces, ¿cómo controlo las partes del alma? Con un valor o una virtud. La sabiduría para la parte racional, la parte irascible, la fortaleza, y la parte concupiscible, que era la parte de los deseos del vientre y el bajo vientre, con la templanza o el equilibrio. Ahora, una vez que estaba controlado tu cuerpo, aparecía la última virtud que muy bien mencionó Freddy, la justicia, que significa equilibrio. Lo mismo va a suceder en la polis. Cada persona, en este caso los tres principales, se refieren a una parte del alma. Un gobernante, que es el filósofo gobernante, es racional. El guardián, que tiene la fortaleza porque tiene el alma irascible. Y el productor, que viene a ser el artesano, en este caso también, tendría el alma conscupiscible. Esas tres partes importantísimas. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos a Aristóteles, también en el periodo ontológico. Este filósofo nos habló también de dónde vienen las cosas y propone la teoría hilemórfica. Dicen que las cosas están constituidas por una materia y por una forma, en este caso. Sala. También nos habló del movimiento. El movimiento es la potencia o a veces el acto. Cuando está terminado algo, en acto. Cuando va a realizarse, potencia. Y constantemente van cambiando. Finalmente, Aristóteles nos habló de las cuatro causas, por ejemplo, la material, de qué estaba hecho; formal, cómo está hecho; los planos, el modelo; eficiente, quién lo hace; y final, para qué se hizo. Acuérdate. Tanto como Platón y Aristóteles hablan de dónde vienen las cosas, solo que Aristóteles critica a Platón y dice que la esencia de las cosas estaba en este mundo. La esencia de la mesa estaba en este mundo, no en el mundo de las ideas. ¿Y en dónde estaba? En la forma de la mesa. Terminamos hablando de las escuelas helenístico-romanas.
Todas que tenían en común búsqueda de la felicidad, pero se diferenciaban por el modo de acceder a ella. El cinismo, vivir como la naturaleza. El estoicismo, no hagas nada. Apatía. El escepticismo, duda porque te puedes equivocar y mejor no opines, suspende el juicio. Y el epicureísmo, vive conforme al placer. Distintos caminos, un solo fin, la felicidad o la ataraxia. Preguntas. El mundo inteligible es caracterizado por Platón como el mundo de lo eterno, el mundo verdadero, el mundo de lo perfecto, el mundo de lo inmutable, ¿no? Por tanto, como hemos dicho, ¿ahí cuál sería? De las Perfecto, ideas. ya, el mundo de las ideas, como dice muy bien, perfecto y universal. Ahí está. Se cuenta que alguna vez le preguntaron a Protágoras si creía en los dioses. La gente que le formuló esta pregunta afirmaba la existencia de ellos. Sin embargo, cuando otro grupo de personas que sospechaba de la existencia de las deidades le hacen la misma pregunta, Protágoras también asevera que no cree en ellos. Entonces, Protágoras queda bien con los que creían y queda bien con los que no creían. De lo anterior se deduce que los sofistas buscan la verdad universal, falso. Que los sofistas amaban ganar dinero, quizás, pero no es un tema de que se relacione. Protágoras tenía una vocación desinteresada por conocer la verdad. No, porque quedó bien con cada grupo. Muy bien. La verdad no es absoluta, sino que es relativa. 12b. Un profesor dice lo siguiente en un aula. Nuestra sociedad ha normalizado el uso excesivo de los celulares y sobre todo de las redes sociales. Termino a ver. Estoy seguro, por ello, que Sócrates hoy más que nunca exhortaría a las personas que a ver, las personas dicen es un grupo de amigos que están juntos en una mesa pero no hablan. ¿Qué les diría Sócrates? Que se resignen y que acepten todos el uso del celular, que desistan de buscar la verdad absoluta. No, si Sócrates creía que sí existía. ¿Que buscan los placeres intelectuales? No, porque esto es ridículo. Claro, que se conozcan ellos mismos a través del diálogo, ¿no? Exacto, muy bien. Gracias, chicos. Sí. Una profesora de pintura les dice a sus alumnos, por más esfuerzo que entreguen en pintar un caballo, nunca lo lograrán porque los trazos perfectos están en la idea de caballo. Ahora te preguntan, según la filosofía de Platón, ¿dónde se encuentra la idea perfecta de caballo? ¿En el mundo, en un lugar recóndito del mundo físico? No. ¿En un lugar del espacio sideral? Tampoco creo, ¿no? En la granja del mundo sensible. Claro, en el mundo inteligible, perfecto. Jürgen Habermas señala en una entrevista que ya no estamos en los tiempos de pensar que los filósofos deban gobernar. Estos intelectuales a lo mucho deben asesorar en temas a los gobernantes. Sin embargo, dice, ¿qué filósofo del mundo antiguo no estaría de acuerdo con Habermas? ¿Qué filósofo dice que ¿no? Que los llamados a gobernar son los filósofos por su tipo de alma? Ay, te estoy diciéndole bastante, ¿ah? ¿Seguros? Un poquito antes, ¿ah? Un poquito antes. No es Sócrates. No es en donde sitio. Ve más. Es Platón, acuérdense que Platón habló de los 3 tipos de alma y decía que el alma racional la dominaban los gobernantes y el más racional de cualquier polis siempre iba a ser un filósofo. Entonces, de esa manera justificó que debían gobernar. Esa era su teoría del filósofo gobernante. Un poquito antes en la historia era. Aristóteles solía decir que este mundo era el único que existía y que estaba compuesto de sustancias, es decir, de cosas. Por ejemplo, todo edificio está compuesto de ladrillos y de cemento. Además, tiene un diseño que lo elaboran los ingenieros y arquitectos. Según la teoría de las 4 causas, ¿a qué causas está haciéndose referencia? A ver, los ladrillos, ¿de qué está hecho? Y el diseño, ¿qué forma tiene? A ver, causa intrínseca, falso. Ya, ahí vemos. Miren, estoy refiriéndome solamente a de qué está hecho y qué forma tiene. La forma es la esencia, ¿cierto? ¿De qué está hecho? De ladrillos y de cemento. Y el diseño está elaborado por, ¿no? En este caso, más que todo el diseño se refiere. No está hablando tanto de los ingenieros y arquitectos, sino está basándose en que las cosas están predispuestas a un diseño, siguen una forma, siguen un modelo. Ahí está, pues chicos, material y formal.
Y termino con esta. Para Pedro, la felicidad se asocia con alejarnos de las costumbres consumistas de las sociedades actuales. En ese sentido, prefiere viajar porque en el campo encuentra seres humanos libres, sencillos, que no podrán perder el contacto con la naturaleza. Ah, muy bien. ¿Con qué escuela helenístico-romana se relaciona el concebir de la felicidad de Pedro? Al ojo, dicen, la cínica, ¿no? Avión. Correcto, chicos. Quedamos ahí. Gracias por quedarse hasta el último con el tema del repaso. Cerramos grabación.